Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un buen tiempo, un buen momento y que hoy podamos disfrutar juntos de compartir un tema más en la palabra del Señor. Es mi anhelo, es mi deseo que esta sea alimento a tu espíritu, que hoy no solamente llenes tu mente de información, sino que la palabra del Señor pueda nutrir tu alma, nutrir tu espíritu y que esto nos ayude también para poder transitar la vida que de Dios hemos recibido. Hoy quiero compartirles un tema más en la serie que hemos llamado Prosperar por gracia versus prosperar por esfuerzo. Y el tema que hoy nos ocupará es este: promovidos por gracia, promovidos por gracia. En un mundo en el que quizás te has dado cuenta, se premia el esfuerzo más aún que los resultados. En apariencia no, pero cuando lo notas o cuando lo escudriñas más en profundidad, te das cuenta que lo que se premia es el esfuerzo. Es por eso que se establecen, por ejemplo, jornadas laborales muy extenuantes, muy largas. Se establecen también tiempos para estudios, horarios de estudios bastante prolongados en el día, desde temprano o muy temprano en la mañana. Por otro lado, nos damos cuenta que por muchos años aún la evaluación de los resultados siempre se da en puntos. Es por eso que cuando alguien logra esos objetivos antes, queda como atrapado en esos horarios, queda como atrapado en ese tiempo, porque aunque ya logró el objetivo, tiene que permanecer aún allí, quizá llevando algunas cosas adelante, pero sin esperar más resultados porque ya los obtuvo. Y esto tiene sus razones históricas, en fin. Lo cierto en este caso es que cuando nosotros nos atrevemos entonces a pensar, a meditar en estas cosas, podemos llegar a esta conclusión, y es que el exceso de esfuerzo no necesariamente genera buenos resultados o mejores resultados. A veces menos puede resultar en más. En este caso, yo quiero entonces hablarles de la historia de un hombre que nos ilustra muy bien esto que estoy compartiendo. Es la historia de un hombre llamado Simón, que luego es llamado Pedro, y junto a sus amigos están en un lago pescando. Eso lo encontramos en el libro de Lucas. La historia la encontramos en el libro de Lucas, el capítulo número 5, los versículos 1 y siguientes. Vamos a leerlo para que veamos cómo va la historia. Dice que un día estaba Jesús a orillas del lago de Genezaret y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la orilla, de la otra barca, para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios
de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo siguieron a Jesús. Creo que es una historia que bien puede ilustrarnos el asunto de la promoción, el asunto de avanzar. Cuando hablamos de prosperar, repito, como lo he dicho en las series anteriores o en los temas anteriores, no se trata solo del área económica. En cualquier área donde sentimos que avanzamos, eso podemos llamarlo prosperar, porque prosperar está ligado a eso, a avanzar, a sentir que estamos como caminando en pro de aquello que son nuestros objetivos, que son nuestras metas, o más aún, que es nuestro propósito. Y creo que muchos de nosotros, entonces, creemos que entre más esfuerzo hagamos, lograremos alcanzar entonces ese tan anhelado premio. Sin embargo, cuando miramos esta historia, nos vamos a dar cuenta de la importancia que tiene el hecho de que Dios intervenga en nuestras vidas. Y a eso le vamos a llamar ser promovidos, avanzar por medio de la gracia y del favor de nuestro Dios. Y en el versículo 5 que acabamos de leer dice: Maestro, hemos trabajado duro toda la noche y no hemos pescado nada. Le contestó Simón, pero luego le dice: pero porque tú me lo pides en tu palabra, voy a volver a hacerlo. Ten en cuenta entonces esto: esfuerzo sin resultado versus los resultados por la palabra de Dios. Y esto quiero entonces agregar hoy a lo que ya hemos conversado. Hablar la palabra de Dios y aún hacer las cosas fundamentados en la palabra de Dios hará que nosotros podamos entonces recibir recompensa, es decir, recibir resultado de aquello que nosotros estamos queriendo alcanzar. Es decir, la gracia de Dios que se nos ha sido entregada por medio de Jesucristo nos favorece, pero esta está ligada a las promesas y a la palabra misma de Dios. Hay algo que sucede en el reino del amado Hijo, y es que las cosas suceden por medio de la palabra. Desde la eternidad y hasta la eternidad, la palabra de Dios es eterna. La creación entera fue llevada a la existencia por medio de la palabra de Dios. Así que aquí hay un secreto que quiero compartir contigo, y es este: si nosotros queremos tener éxito y sentir que prosperamos en un área específica de la vida, alineemos esa área de la vida a la palabra de Dios. En otras palabras, no inicies un proyecto, no inicies cualquier iniciativa que tengas, cualquier anhelo, cualquier sueño que esté contrario a la palabra de Dios. Lo que ellos le dicen a Jesús es: hemos hecho muchos esfuerzos, hemos ya pescado toda la noche y no hemos logrado lo que esperábamos, pero ahora lo haremos porque tú no los dices, lo haremos en tu palabra. Es como una versión también lo dice. Entonces, en ese particular, si nosotros vamos a recibir un resultado en cualquier área, y por cierto, prosperar, repito, no tiene solamente que ver con el área económica. Si nosotros queremos lograr una mejor familia, si queremos que nuestro matrimonio pueda avanzar, si queremos que la relación con los hijos pueda avanzar, si queremos aún que nuestros ministerios o nuestro ministerio dentro de la iglesia pueda avanzar, entonces necesitamos entender que esto sucederá tomando en cuenta la palabra misma de Dios. Eso que muchas veces hemos hablado y que quizá tú has escuchado otras tantas, y es el hecho de que Dios honra su palabra. Cuando Dios empeña una palabra, no regresa a él vacía, dice la Escritura, sino que cumple aquello para lo cual ha sido enviada. Por eso, si nosotros creemos a la palabra de Dios, hablamos la palabra de Dios y
trabajamos basados en la palabra de Dios, los resultados no se harán esperar. ¿Por qué? Fíjense que en el caso de Pedro y sus amigos, dice que pasaron toda la noche pescando sin pescar nada. No cambiaron de lugar, no cambiaron de lago, no cambiaron de sitio, nada. Simplemente fueron al mismo lugar, pero esta vez hicieron algo diferente. Lo hicieron tomando en cuenta la palabra. Y inmediatamente los resultados se vieron. Ahora, fíjense que para Dios el tiempo no significa mucho, sino la autoridad con la que las cosas que Él establece se llevarán adelante, se llevarán a cabo. Las cosas no suceden por el tiempo, suceden por medio de la palabra de Dios. Ahora, alguien puede preguntarse, pastor, pero entonces en este caso, si yo hago esfuerzo o si cualquier persona hace esfuerzo, ¿no obtendrá ningún resultado? Claro que sí, sí lo obtendrá. Y el asunto es que junto con el resultado habrá un desgaste emocional, desgaste físico y habrá aún muchas cosas dentro de sí que comienzan a generarse. Hay personas que han transcurrido su vida trabajando esforzadamente y al final se sienten quizá agobiados, frustrados. ¿Han obtenido algún resultado? Desde luego que sí, pero ha sido tanto el empeño, tanto el esfuerzo y tanto el tiempo invertido que han tenido que sacrificar otras cosas porque creen que es el tiempo lo que influye sobre los resultados. Por eso hay padres que abandonan a sus hijos no porque quieren, sino porque se dedican a una empresa por años, se levantan temprano, se van a trabajar, regresan tarde en la noche, cuando se van los niños están dormidos, cuando regresan ya se han acostado, en fin, muchas parejas ven cómo se fracturan mientras otros sueños comienzan a alcanzarse. ¿Por qué? Porque tenemos en la mente que los resultados son por el tiempo. El tiempo que invierta generará un resultado, pero no es así. En relación a quienes creemos, a los hijos de Dios, a los que creemos en Jesucristo, necesitamos entonces cambiar esto y entender que lo que sucederá no sucederá solo por lo que yo haga, sino porque Dios diga la palabra en cualquier área. ¿Recuerdan aquel centurión, aquel hombre que le llega a Jesús y le dice: mi siervo está enfermo en casa? Eso para que vean que no solamente se trata de asuntos económicos. Le dice: mi siervo está enfermo en casa. Y Jesús le dice: bueno, está bien, déjame que yo vaya para que ore por él y quede sanado. Y él le dice: es que no tienes que ir allá, porque yo soy un hombre que estoy sujeto a autoridad, pero que también estoy sobre autoridad. Y entiendo que si tú dices la palabra, entonces él quedará sano. Y la respuesta de Jesús fue esta: qué gran fe hay en este hombre, porque llegó a entender esto. La sanidad no es por la presencia de la persona allí. La sanidad no es porque invierta tiempo en la persona. No es porque haga una larga oración de minutos y minutos y horas y horas y horas que algo sucederá en su vida. Sucederá porque la palabra de Dios es dicha. Ahora, por supuesto, hay muchas cosas que Dios ha dicho sobre nosotros. ¿Qué pasa si nosotros entonces unimos nuestro esfuerzo? Es decir, unimos nuestro trabajo, unimos aquellas cosas que hacemos en el día a día, la unimos a la palabra de Dios. ¿Sabes qué ocurrirá? Comenzaremos a ver resultados, aún resultados que antes no veíamos, anhelábamos, pero no los veíamos. Y por cierto, cuando fundamentamos lo que hacemos en la palabra de Dios, Dios estima ciertas cosas y no las dejará de un lado. Por ejemplo, porque logres una empresa según lo que Dios desea que puedas hacer y ser fructífero en eso, Dios entonces no hará o no te llevará a que tú tengas que abandonar a tus hijos para eso. Al contrario, porque si logras esto, lo logras para los tuyos, lo logras para ti, pero también para los tuyos. ¿De qué nos vale ganar una cosa y perder otra? También puede ser al contrario. Dios toma en cuenta a tu familia, pero también toma en cuenta tu crecimiento económico, toma en cuenta el que puedas avanzar en esas áreas. ¿De qué nos sirve tener una familia especial, pero no tener ni con qué alimentarla? Hay un equilibrio allí.
Por eso cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su hora, cada cosa tiene su espacio dentro de nuestras limitaciones de tiempo. Pero entendemos y sabemos que si algo va a ocurrir es porque Dios antes así lo ha dicho. Ahora, como hijos e hijas de Dios, ya una de las cosas que Dios ha dicho es que gozas de su favor. ¿Por qué no hacemos como Simón? Decirle, Señor, hasta este momento he hecho mi mejor esfuerzo por mi matrimonio. He hecho mi mejor esfuerzo por mis anhelos, por mis sueños, por aquellas cosas que deseo. Yo deseo abrir un negocio, yo deseo terminar una carrera, o yo necesito, Señor, o deseo, anhelo con todo mi corazón ser un artista, ser un deportista, ser un pintor, en fin. Pero ¿qué si en este momento le decimos, Señor, he hecho mi mejor esfuerzo en eso, pero los resultados no han sido los que deseo? Pero esta vez voy a hacerlo, pero en tu palabra. Así que si nosotros vamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, hay una pregunta que es obvia, y es esta: ¿qué dice Dios en relación a esto que yo estoy haciendo? ¿Qué dice Dios en relación a cómo lo estoy haciendo? Y tanto en la palabra escrita como a través de su Espíritu Santo, Dios nos habla y nos muestra cómo es que estamos transitando la vida. Nosotros caminamos, pero Dios es el que ilumina nuestro camino para que nuestros senderos puedan ser transitados no a oscuras, no a tientas, sino con la debida claridad. Quizás estás transitando el camino y eres un hijo o una hija de Dios, pero sientes que hay áreas en las que quizás las cosas no están del todo claras. ¿Por qué no le dices, Señor, que sea tu palabra la que ilumine? Como decíamos en unos temas anteriores, Dios no solamente te hace su hijo, sino que coloca su entendimiento y su sabiduría sobre ti. ¿Eso para qué? Para que puedas aún comprender cosas como estas, que no se trata solo de repetir las mismas cosas, se trata de alinear lo que hacemos, repito, a la palabra de Dios. Puedes tomar un momento y preguntarte, ¿qué dice Dios de mi negocio? Y alguien puede decir, ¿pero qué tiene Dios que decir de eso? Mucho. Todo lo que hagamos, sea de palabras o de hechos, necesitamos hacerlo en el nombre de Jesús, porque somos hijos de Dios, porque somos parte de su familia. Yo a veces acostumbro decir eso. Si alguien quiere prosperar, que tome en cuenta la palabra de Jesús. Jesús dijo en un momento dado, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y es una frase que si la leemos suelta, a lo mejor no significa mucho para alguien. Pero cuando miramos la profundidad de lo que esto significa, nos damos cuenta que si nosotros vamos a tener algún emprendimiento en cualquier área, entonces yo te animo a esto: procura emprender cosas según los negocios de tu Padre. ¿Y cuáles son los negocios de nuestro Padre? Dios está en el negocio de la vida. Por ejemplo, si alguien monta una clínica pro aborto, no esperes que Dios te bendiga. O ni siquiera esperes que Dios sea tu socio, porque no lo hará. Él no está en el negocio de la muerte, Él está en el negocio de la vida. Si alguien monta un negocio para que alguien trabaje 18 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, Dios no será tu socio nunca. ¿Por qué? Porque Dios respeta el diseño y Él lo conoce. Él sabe que cada cosa tiene su momento, tiene su hora, y que si no tomas tiempo para el descanso, cada día, cada semana, cada año y cada cierto tiempo en los años, entonces el resultado que obtengas no se comparará en nada con el deterioro que sufrirá la persona. Por eso Dios no va a estar ahí aprobando algo que va contra su palabra. Lo vemos.
No estoy diciendo en este caso que si en un momento dado alguien tiene que hacer alguna cosa extra, no tenga que hacerlo. El mismo Jesús lo hizo. Él vino para buscar y salvar lo que se había perdido, y él estaba en los negocios de su padre, y muchas veces dice que un día de reposo, un día de descanso, hizo algo para ayudar a alguien. Ahora, no significaba que era que él no descansaba. Lo que significaba es que el día de reposo se hizo a causa del hombre y no el hombre a causa del día de reposo. Pero son ejemplos para decirte, si quieres que tu negocio prospere, alinea tu negocio a los negocios del Padre. Por otro lado, si deseas que tu economía avance, porque una cosa es tener un negocio y otra cosa es que la economía sientas que avanza. Hay personas que tienen un negocio solo por tenerlo, pero cuando sacan cuentas llegan a la conclusión de que no están yendo a ninguna parte. Porque una cosa es que yo tenga un negocio y otra cosa muy diferente es que alinee la economía y la manera de llevar mi economía a la palabra de Dios. Cuando alineo lo que tiene que ver con mi economía, lo que tiene que ver con mis finanzas, lo que tiene que ver con los recursos y la manera de manejarlos a la palabra de Dios, entonces yo puedo saber que los resultados son los que por diseño Dios por su palabra ha establecido. Y por cierto, esas cosas nos vienen por gracia. Y Dios está comprometido con su palabra. Así que eso es lo primero que quiero resaltar de esta porción de la Escritura. Mira lo otro que quiero llevar a tu mente, otra cosa que quiero resaltar de eso que acabamos de leer en Lucas capítulo 5, los versículos 1 hasta el 11, donde encontramos la historia de ese hombre llamado Simón, que junto a sus amigos deciden lanzar la red una vez más, pero tomando en cuenta la palabra que Jesús les estaba dando. Y notamos que el resultado fue una gran cantidad de peces. Hay una versión que dice que eran 156, y que eran tantos que las barcas comenzaron a hundirse. Y cuando eso ocurrió, mira entonces lo que dice la Escritura. Dice que Pedro, que Simón y sus amigos tuvieron miedo. Mira algo interesante acá, a lo que quiero animarte. No temas avanzar, no temas prosperar, no temas recibir de Dios la abundancia. Porque mientras ellos pescaron toda la noche y no pescaron nada, no tenían nada allí en sus barcas, quizás sentían frustración, pero no tenían miedo. Pero cuando la barca se les llena de peces, entonces les sobrevino el miedo. Hay personas que tienen miedo que Dios los prospere. No le tienen miedo a no tener, sino a tener. Por eso este día te animo, no temas avanzar. Porque si prosperar es avanzar, importante es no tenerle miedo a avanzar. Ahora, ciertamente, detenernos en el punto donde estamos es menos atemorizante. E incluso mirar hacia atrás, hacia cosas que ya hemos hecho, hacia proyectos que ya hemos alcanzado, hacia una vida que ya hemos transitado, es más fácil porque ya lo conocemos. El punto con avanzar es que nos dirigimos hacia un lugar donde probablemente no hayamos estado. Abrir una nueva sucursal de la empresa es un lugar donde no hemos estado. Pasar de la soltería al matrimonio es un lugar donde no hemos estado. Dejar de estar enfermo para ver el milagro de Dios operarse en nuestras vidas es un lugar donde no hemos estado. Quizá comenzar y terminar una carrera es un lugar donde no hemos estado. Por eso, donde todavía no hemos estado, el pensar en ello puede generar en nosotros algo de temor. Pero ¿a qué te animo este día? A que pienses
en que no se puede avanzar a menos que nos enfrentemos al temor. Jesús lo que les dice a Simón es esto: Simón, no tengas miedo. Si te sorprende que te he llenado la barca con peces, entonces imagínate eso: ya no te haré, ya no serás más pescador de peces, ahora te haré pescador de hombres. ¿No les parece que hubo una promoción? Que Pedro fue llevado a un nivel y a un propósito más alto del que antes tenía. Ahora, algunas personas cuando leen cosas como estas, entonces creen que todos vamos a ser promovidos a lo mismo. Si Jesús le dice a Simón, Simón, sígueme, yo te haré pescador de hombres, entonces la gente cree que todos vamos a hacer lo mismo que hacía Pedro. Pero lo que yo quiero destacar en este día es esto: Dios, que conoce nuestro propósito, lo que hará será promoverte de acuerdo al propósito que ha plantado en ti. Para eso lo que te dice es: no temas. En el caso de Pedro era convertirse en un apóstol, convertirse en un servidor de Dios para alcanzar personas para Él. Y de hecho, dice la Escritura que los peces que entraron a la barca, dice una versión, fueron 156. Pero si alguien recuerda, el primer sermón del apóstol Pedro, se convirtieron 3,000. Esa barca sí estaba por hundirse. Pero ¿sabes por qué Pedro entonces enseña, predica, habla acerca de Dios y 3,000 personas se convierten? Por la pura gracia de Dios. Porque cuando eres promovido por gracia, el favor de Dios que está sobre tu vida controla los resultados. El reino de los cielos se alinea para que los resultados sean los que en el cielo se ha establecido, lo que Dios a través de su palabra ha establecido. Nosotros simplemente comenzamos a ser un instrumento de Dios, pero puede suceder para otros, puede suceder para nosotros también. Ahora, piensa en lo siguiente: quizás hasta ahora has dado algunos pasos de investigación en algún área de la vida, porque te encanta la investigación, porque te gusta la investigación. Pero el Señor entonces te dice: ok, vamos a dar ahora un paso más. Necesitas ahora convertir la investigación en una inventiva. Ya no tienes que seguir dando vueltas porque ya tienes el conocimiento. Ya no tienes que seguir dando vueltas porque eso que estás haciendo lo he plantado en tu corazón, porque sin mi discernimiento y sin la sabiduría que yo planto no podrías haber llegado a esa conclusión, pero ya llegaste. Deja el miedo y pasa al siguiente nivel. Quizás hay alguien que necesita iniciar un negocio y lo has estudiado. Pero por experiencia propia sé que ese paso entre estar en una barca, viendo resultados, sabiendo que cuando miro los números, sé que los resultados son correctos, sé que la sabiduría que me ha sido entregada es adecuada, sé que los recursos para iniciar ya están allí y cuento con el favor y la gracia de Dios, pero en ese momento dar el paso para avanzar hacia lo siguiente es lo que nos paraliza muchas veces. Ahora, hay personas que avanzan como sin propósito, hacen un inicio acá, un inicio allá, pero sin ningún tipo de propósito en la vida. No se trata de eso, se trata de avanzar sabiendo que el favor de Dios, que su gracia está sobre nosotros, pero que hay un área en la que ya necesitamos avanzar porque sabemos que hemos sido promovidos por medio de la gracia de nuestro Dios. Es decir, Dios nos está llamando a hacer algo más en cualquier área.
área. Pero ¿qué es lo que sucede precisamente en ese momento? Pues el miedo puede sobrevenir a nuestra vida. Pero como dice la Escritura, Dios no te ha dado un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Por eso, al pensar en cualquier área de tu vida, esas áreas en las que quieres avanzar, ya sea en lo ministerial, quizá alguien quiere iniciar un ministerio, trabajar dentro de un ministerio y sabes que Dios te ha llamado a eso. Te has preparado, te has formado y sobre todas las cosas estás buscando a Dios y sabes a qué es que Dios te ha llamado. Pues el siguiente paso es avanzar, es hacia adelante. No temas avanzar sabiendo que no puedes fallar cuando Dios ha decidido por medio de su Hijo favorecerte. Aún en otras áreas, quizás quieres iniciar una carrera, quieres quizá iniciar una familia, quieres dar el paso de casarte, y hay personas que están allí al punto ya de llevar adelante una de estas áreas en su vida. Por ejemplo, el matrimonio. Hay personas que anhelan estar compartiendo su vida con otra persona, pero pasan los años y parece que están esperando el momento óptimo, esperando el momento adecuado, porque de alguna manera tienen en la mente que se trata de un espacio de tiempo preciso. Pero el punto acá es que cuando nosotros nos atrevemos no a mirar hacia atrás, no a mirar hacia los lados, no mirar las circunstancias, no mirar cómo es que el mundo está, sino mirar hacia adelante y saber que quien haya esposa haya el bien y goza del favor de Dios. Si Dios te ha dado la oportunidad, toma el paso. No estoy diciendo si apenas conoces a alguien, no estoy hablando si te sientes inseguro porque no sabes si es la persona con la que quieres estar. No, estoy hablándole a aquellos que están seguros pero tienen miedo. Y para poder avanzar necesitamos entonces dejar ese miedo a un lado. Y así en cualquier área. Eres un deportista, tienes alma de deportista. Y sabes que Dios te ha fortalecido, te ha formado para que puedas llevar adelante esa área en tu vida y desde esa área ser testimonio para otros. Porque pareciera que solamente damos testimonio desde un lugar como este, pero no es así. Dios usará gimnastas, Dios usará deportistas, futbolistas, beisbolistas. Dios usará personas para en el lugar donde están puedan ser de bendición para la vida de otras personas y sobre todas las cosas que puedan ser testimonio de la gracia y del favor de Dios sobre sus vidas. El punto es, ¿cuál es el paso que temes dar? En otras áreas quizá la vida no siempre va a ser fácil. Quizás alguien está enfermo, pero no sabes qué es lo que padeces y necesitas hacer un examen para saber qué es lo que padeces. Pero sobre todas las cosas necesitas preguntar: Dios, ¿qué es lo que deseas hacer conmigo? Y convencido de eso, dar pasos de fe. Porque es lo que nos enseñó nuestro Señor. La vida cristiana es una vida de fe, es una vida de confiar, es una vida de esperar lo mejor. No es una vida de estar simplemente en un lugar atrincherados entre las sombras de la vida con mucho temor en el corazón. Ahora no estoy hablando que si alguien teme entonces está mal. No. Quizás si tememos en un momento dado, ese es el punto justo donde el Señor viene a ti y te dice, y hoy lo hace a través de mí, y te dice: no tengas miedo, tú sígueme. Y el propósito que el cielo ha establecido, o que desde el cielo se ha establecido sobre tu vida, se cumplirá. Porque si Dios tiene un propósito para ti, ni las puertas del infierno pueden hacer que eso quede de un lado. Pero necesitas avanzar. Cree esto: la gracia te mantiene en movimiento. La gracia te mantiene en movimiento, desde lo temporal hasta lo eterno. Porque lo que dice la Escritura es que nosotros somos como peregrinos, que estamos marchando hacia nuestra patria. Es como salir de un Egipto para llegar a una tierra prometida.
Pero cuando nos detenemos, nos quedamos atrapados en el desierto. Por eso la gracia te mantiene enfocado, te mantiene avanzando, sabiendo que el bien de Dios estará contigo en cada etapa de la vida. ¿Necesitas un recurso? Confía en que Dios lo dará. ¿Necesitas sabiduría en un trecho del camino? Confía, Dios lo dará. ¿Necesitas que una puerta se abra en un momento dado? Confía, transita y camina porque esa puerta se abrirá. Eso nos lo dice la Escritura. Lo que la Biblia nos dice en este caso es porque todo al que toque se le abrirá, el que busca encontrará, el que llama se le responderá. Pero lo primero que necesitamos es levantarnos, decirle: temor, tú no gobiernas mi vida, porque la gracia de Dios está sobre mí. Y con la misma confianza con la que este hombre llamado Simón, que luego su nombre es cambiado por el mismo Jesús a Pedro, con esa misma determinación que él, dice la Escritura, trajo las barcas a tierra, bajándose de ellas, le siguió. Una de las cosas que hace el miedo es nos lleva a posponer, a postergar. O una palabra muy de ahora, procrastinar. No importa cómo le llames, es lo mismo. Quedarse parado, dando vueltas en el mismo lugar por miedo a avanzar. Hay momentos de detenerse, desde luego que sí. Hay momentos para evaluar, por supuesto. Pero estoy hablando de esos momentos donde el Señor te dice: sígueme. Y por cierto, si la gracia te mantiene en movimiento, es porque tu Señor se mantiene en movimiento. A Jesús le preguntaron: ¿por qué trabajas hoy? Y la respuesta de él fue esta: porque mi Padre trabaja y yo también. Se mantenía en movimiento, pero con esa diferencia, sabiendo que el resultado no era por esfuerzo, el resultado es por gracia. Esa gracia que ha colocado propósito en nuestras vidas. Quiero que completes esta frase que Jesús mismo le dijo a Simón: sígueme y te haré. En el caso de Pedro, en el caso de Simón fue: te haré pescador de hombres. Pero en tu caso, ¿qué? ¿Puedes completar esa frase? Sígueme y te haré. A lo mejor la respuesta o el final de esa frase para algunos es: sígueme y te haré un empresario. Sígueme y te haré un buen esposo. Sígueme y te haré un gran estudiante. Sígueme y te haré un ministro. Sígueme y te haré un gran político. O te haré un gran educador. Sígueme y te haré un gran deportista. Tú responde o completa la frase. Porque es que no importa a qué Dios te ha llamado, comienza con Jesucristo en tu vida. Comienza con la gracia y el favor que de Él has recibido. Y sé que por gracia serás promovido. Sé que vienen días de semanas, meses y aún años de ver a Dios obrar de una manera fabulosa, extraordinaria, maravillosa en tu vida. Porque cuando tenemos la debida confianza, sabiendo que lo que hacemos está fundamentado en la palabra, como iniciamos compartiendo, y cuando nos deshacemos del temor o lo enfrentamos
para que Él no nos detenga. Entonces, cuando decidimos creer en su palabra y abandonar esa posición de miedo, de temor que nos está impidiendo avanzar, estoy seguro de eso. Verás la gloria de Dios en tu vida. Verás que avanzas. Hay promociones que van a ser pequeñas. Quizá hay promociones que van a ser más grandes. Pero desde las cosas que solamente tú vas a notar, por ejemplo, dejar el miedo a hablar con la gente, porque lo que quieres es ser un buen vendedor. Pero tienes miedo de enfrentar eso. Y es algo que solo quizá tú vas a notar. Pero Dios puede entonces mostrarte la ruta y el camino para que puedas entonces vencer ese temor. O probablemente Dios te está promoviendo para que seas uno de los políticos que dirija esta nación o cualquier nación donde te encuentres. Pero a lo mejor estás como lo estuvo aquel hombre llamado Gedeón, atrincherado por miedo, por ver que las situaciones y las circunstancias eran difíciles. Pero hoy Dios vuelve a hablar y a decirte que te baste mi gracia, porque si lo que te he llamado a hacer está en esa área, entonces mi favor estará sobre ti y la gente lo notará. Sabrá que soy yo el que te he enviado. O es probable que alguien diga: Dios me está llamando a iniciar una iglesia, a iniciar un ministerio, a llevar adelante una organización para que pueda de alguna manera atender un área de vida de las personas. En fin, prepárate para ver la gloria de Dios sobre tu vida en eso. Porque si Dios es el que ha llamado, su palabra está dicha, lo único que falta es que te levantes y comiences a andar de acuerdo a esa palabra. Por eso digo que hay cosas más pequeñas y hay cosas aún más grandes. No importa lo que sea, confía solamente. Dios está promoviendo constantemente a sus hijos, aún en lo eterno, porque lo que dice la Escritura es que nosotros somos como la luz de la aurora que va en aumento, que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, y hay batallas que necesitamos librar para que los triunfos puedan ser reconocidos en nosotros. Muy bien, pero de tal manera que nosotros aún al final podamos recibir aquel galardón que dice la Escritura también: al que venciere le daré la corona de la vida. Por eso el libro de Apocalipsis está lleno de esta frase: no temas, no temas, no temas. También dice: al que venciere, al que se atreva, al que se ponga en marcha. Pero recuerda, no es por esfuerzo, es porque la gracia de Dios está sobre tu vida. Quiero tomar un momento para que oremos juntos. Tomar un momento y pedirle al Señor que estas cosas que hoy hemos compartido, que hoy hemos hablado, que hoy hemos visto por su palabra, encuentren un asidero en nuestra vida. Que no sean solo palabras en nuestros pensamientos, sino que sea una luz que guíe nuestro andar. Que sea como alimento que nutra nuestras vidas. Que sea ese aliento que nos viene del cielo para traer nueva vida a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, a nuestros sueños, a nuestro propósito. Y hablo a los que se sienten frustrados este día. Quizás lo has intentado muchas veces. Quizás has intentado en diferentes momentos y en diferentes áreas. Y ya estás recogiendo las redes, diciendo: esto no va para ninguna parte.
yo te digo, pregúntale, Señor, ¿qué es lo que tú has dicho en relación a mí? ¿Qué es lo que tú has dicho en relación a esto que anhela mi corazón? Y te animo a que abandones la frustración o a pesar de ella, diga, Señor, esta vez lo haré, pero en tu palabra. Este día, queridos, hablo de parte del Señor. Porque el Espíritu me ha pedido que les hable. Y que les haga ver que si Él está en ustedes, ¿quién contra ustedes? Que si Él está en ustedes, si Él está en nosotros, nos recordará cada cosa importante que necesitamos tomar en cuenta. Y si nos vamos a mover por medio de la gracia, si vamos a ser promovidos por medio de la gracia, el testimonio para que nosotros podamos avanzar, lo da el Espíritu Santo que está en nosotros. Déjense guiar, dejémonos guiar por el Espíritu. Y vamos a ver resultado en las diferentes áreas de nuestra vida, en Cristo Jesús. Oramos juntos, querida iglesia. Padre, gracias por este momento tan maravilloso, tan especial. Yo sé, oh Dios, que algunos de nosotros estamos siendo retados por tu palabra. Esa es la vida que tú nos has regalado. Y este es el momento de la historia en el que nos has permitido vivir. Y tu voluntad es perfecta, es buena y es agradable. No estamos aquí como una circunstancia, estamos aquí por parte de tu propósito. No estamos aquí porque hubo una equivocación o un error en algún momento de la historia. Estamos aquí porque antes así tú lo has planificado. Y ayúdanos, Señor, a entenderlo. Ayúdanos también, Señor, a que podamos conocer y vivir de acuerdo a tu palabra, esa que ha sido empeñada sobre nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a vencer el miedo, el temor que nos impide ver prosperar nuestro camino. Ayúdanos a enfrentar ese miedo a prosperar, ese miedo a avanzar sabiendo que tu favor está sobre nosotros. Ayúdanos a creer y a confiar, a saber que si una barca fue llenada, una vida lo será también. Y espero, Padre, que esa sea la nuestra. Que el aliento del cielo llene nuestro corazón este día. Si alguno está frustrado, trae nueva esperanza a su corazón. Si alguno se siente debilitado, que por medio del alimento espiritual, cada célula, cada parte de su ser pueda ser nutrida y aún, Señor, milagrosamente pueda experimentar nuevas fuerzas en su vida. Padre, te pido que nuevas ideas fluyan en nuestros pensamientos, puertas que se abren, nuevos conocimientos que se presentan delante de nosotros, nuevos caminos para transitar y poder alcanzar aquello que sabemos está delante de nosotros, porque no somos de los que vamos hacia atrás, sino de los que avanzamos de gloria en gloria por tu gracia y por tu favor. Señor, perdónanos por las veces que hemos puesto en nuestro esfuerzo la confianza. Perdónanos por las veces que hemos puesto en nuestras habilidades la confianza. Y ayúdanos siempre a reconocer que si tú estás con nosotros, ¿quién nos hará frente? Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quizás este día has estado con nosotros por primera vez y también quiero hablarte. Quiero hacerte ver este día que la palabra del Señor dice que cuando nos acercamos a Él, Él nos da la oportunidad de ser hijos suyos.
si nos estás viendo hoy por primera vez o has estado antes con nosotros, pero hoy quieres ser parte de la familia de Dios y reconocerte como un hijo o una hija de Él, entonces quiero animarte a hacer una pequeña oración. Con esta confianza, Él será tu descanso, Él será tu paz, Él será la fuente que pueda traer sobre tu corazón nuevas fuerzas, aún la sabiduría para enfrentar la vida y propósito para vivirla con mayor alegría y entusiasmo. Por eso, si en este día quieres acercarte a Él, haz conmigo esta pequeña oración. Dile así conmigo: querido Dios, gracias por la vida que me has dado. Dile gracias porque sé que hasta ahora tú me has ayudado y me bendices al saber que tú estás conmigo. Dile: te pido perdón por mis faltas y por mis pecados, de los cuales me arrepiento con todo mi corazón. Pero hoy tomo la firme decisión de aceptar esa invitación que me haces a seguirte. Ayúdame para seguirte fielmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendigo tu vida. Si has hecho esta oración, nos sentimos felices, contentos al saber que eres parte de nuestra familia. Si ha sido así, háznoslo saber. Envíanos una nota de voz, un mensaje a través de nuestros correos. En fin, haznos saber que eres parte de nuestra familia y nosotros vamos a entrar en contacto contigo porque nos encanta saber que eres parte de nosotros. Por otro lado, quiero en este momento también pedirle a la iglesia que tomemos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y que aún sigamos honrando a Dios de esta manera. Pueden hacerlo a través de las cuentas, pueden hacerlo aún yendo a nuestra página web, en fin. Pero quiero agradecer al Señor por hombres y mujeres fieles. Aquellos que deciden vivir de acuerdo a esta palabra que dice que si nosotros honramos a Dios, Él también nos honrará. Y que de la manera en la que hemos sido bendecidos, aún en esta área, podemos también ser bendición. Padre, gracias por quienes hoy traen sus diezmos, sus ofrendas, los hermanos que fielmente lo hacen. Te pido, oh Dios, que afirmes en ellos la confianza de saber que tú eres nuestro proveedor, que tú eres quien nos alimenta, tú eres el que provee para cada área de nuestras vidas. Incluso aquellos que a la distancia, que desde lejos toman un recurso para enviarlo, también, Señor, te pido que tu favor y tu gracia pueda continuar bendiciendo sus vidas en esta área y que vean frutos en una mayor abundancia en sus vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. De mi parte, querida iglesia, un abrazo, que Dios les bendiga grandemente. Confíen y abran sus ojos porque sé que Dios tiene promociones para nosotros en el día a día. En el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo, Dios les bendiga.